Hola, bienvenidos todos a mi canal de YouTube, Aula Contable. Quiero darles la más cordial bienvenida a mi canal. Soy la profesora Joana Mendoza y en esta oportunidad quiero conversar acerca de dos términos importantes en el proceso de auditoría financiera. Estos términos se refieren al riesgo de auditoría y la materialidad. En primer término, me gustaría destacar la importancia de conocer tanto el riesgo de auditoría como la materialidad para el proceso de planificación de la auditoría financiera. Es importante definir qué es el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es la posibilidad que existe sobre la emisión de un dictamen con error. Recuerden ustedes que el proceso de auditoría financiera tiene como fin último la emisión del dictamen de auditoría, el cual se expresa en el informe de auditoría sobre estados financieros. Y es precisamente la opinión del auditor sustentada en la evidencia recolectada durante el proceso de auditoría, la cual va a referir a los usuarios los estados financieros si estos representan las cifras de manera razonable, es decir, si las cifras expresadas en los estados financieros representan la imagen fiel de la entidad a la fecha de la auditoría. Para poder llevar a cabo este dictamen, el auditor debe cumplir con las fases establecidas en el proceso de examen de estados financieros. Estas fases son planeación, ejecución e informe. En la fase de planeación, un paso importante es la determinación del riesgo de auditoría y la materialidad. El riesgo de auditoría se divide o se clasifica en tres grandes categorías. La primera de ellas es el riesgo inherente, el cual refiere la posibilidad de cometer errores en el dictamen que atañen a ciertas partidas de los estados financieros, que por su naturaleza incrementa esta posibilidad de error. Por ejemplo, tenemos el caso de las estimaciones y provisiones, cuyos valores o sistemas de medición se sustentan en juicios de valor o aproximaciones y no, por ejemplo, en el costo histórico revelado en un documento mercantil, a través del cual sí se puede medir fielmente o fidedignamente el costo o el valor de estas partidas. También tenemos el riesgo de control. El riesgo de control hace referencia a fallas, omisiones, ausencias o quizás debilidades del sistema de control interno que respalda esas partidas. Recuerden ustedes que el sistema de control interno es el conjunto de principios, políticas, procedimientos, mecanismos, entre otros, que tienen como propósito salvaguardar los activos de la entidad, garantizar la calidad de la información financiera expresada en los estados financieros y garantizar también el apego a la normativa que rige la entidad, es decir, la legalidad de las operaciones tanto administrativas, contables, de producción, mercadeo, en fin, todas las operaciones que lleva a cabo la entidad para cumplir con su función social. Estos riesgos asociados, o mejor dicho, este riesgo de control asociados a debilidades en el sistema de control interno, tienen como fundamento que es el sistema de control interno, el cual garantizará que la información suministrada a los usuarios, tanto internos como externos, cumplan con los criterios de calidad, es decir, sea una información oportuna, veraz, confiable, una información comparable, entre otras cualidades que permiten sustentar de forma correcta los procesos de toma de decisiones en los niveles estratégicos, tácticos y operacionales. Entonces, al haber fallas o debilidades en el sistema de control interno, es altamente probable
que exista el riesgo de cometer algún error en el dictamen de auditoría referido a esas partidas donde existen las fallas del sistema de control interno. De allí la importancia de evaluar este sistema en la fase de planificación de la auditoría financiera. Es importante reseñar que para dar inicio al proceso de auditoría es necesario que se emita un documento denominado carta compromiso. Esta carta compromiso expresa el alcance del proceso de revisión de estado financiero. Allí, el auditor se compromete con la junta directiva de la entidad a la cual va a realizar el proceso de auditoría a revisar, cumpliendo las normas internacionales de auditoría, es decir, con apego a las NIA, los estados financieros señalados en la carta compromiso. Bien, igualmente el auditor se compromete a ejecutar las técnicas, procedimientos y pruebas de auditoría siguiendo o determinando previamente el riesgo y la materialidad, lo cual va a permitir orientar esfuerzos hacia la revisión exhaustiva de aquellas partidas cuyo riesgo sea alto o cuya materialidad quede demostrada en el cálculo previo realizado durante esta fase de planeación. Esta carta de compromiso establece además la necesidad que tiene el auditor de realizar la evaluación del sistema de control interno, no porque este sea el fin o el objetivo del proceso de auditoría financiera, sino que es un paso importante, es decir, es un medio para determinar los riesgos de control asociados a ciertas partidas y poder maximizar la eficiencia del proceso de planeación de la auditoría financiera. Cualquier novedad, es decir, los hallazgos que resulten de la evaluación del sistema de control interno, los cuales se expresan en fortalezas y debilidades del sistema, deben ser notificados a la gerencia a través de un informe de evaluación del control interno. Este informe se emite en la fase de planeación del proceso de auditoría y es el resultado de ese paso importante que va a permitir guiar la acción del auditor o grupos de auditores en el proceso de revisión sistemática de la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros. Otro riesgo importante es el riesgo de detección. El riesgo de detección hace referencia a la posibilidad de cometer errores en el dictamen de auditoría debido a diversas causas relacionadas con el ejercicio del rol del auditor. Bien, este refiere la posibilidad de que el auditor carezca de las competencias necesarias para llevar a cabo de manera certera el examen de las partidas de los estados financieros. También contempla la posibilidad de errores en la selección de las pruebas a aplicar o la falta de correspondencia de las técnicas y procedimientos de auditoría con los objetivos y el alcance establecido en la carta de compromiso. Bien, todos estos factores pueden influir de manera negativa en la emisión de un dictamen que garantice la veracidad de las cifras expresadas en los estados financieros a la fecha de la auditoría y minimice la posibilidad de emitir juicios errados o un juicio fuera de lugar que no se corresponda con la realidad en el informe del auditor. Estos riesgos deben ser analizados por el auditor, reconocidos como que son altamente probables que ocurran para poder tomar las medidas correctivas necesarias desde el proceso de planificación. Bien, y poder garantizar una eficiencia debida en cada una de las etapas del proceso de auditoría financiera. Por su parte, la materialidad tiene que ver con un porcentaje de error tolerable al momento de emitir el dictamen sobre los estados financieros. Este porcentaje de error tolerable
debe considerar la importancia relativa de ciertas partidas en relación a la totalidad de los saldos expresados en los estados financieros y su influencia en los procesos de toma de decisiones de usuarios internos y externos. Es decir, el auditor debe identificar cuáles partidas son de importancia relativa para la toma de decisiones y orientar esfuerzos suficientes para poder examinar con detalle estas partidas, cuidando de que la opinión que vaya a emitir en el informe se corresponda con la realidad. Este principio de materialidad y de riesgo de auditoría sirve al proceso de planificación porque permite orientar el diseño del programa de auditoría, es decir, permite orientar la selección de los procedimientos, pruebas y técnicas de auditoría que serán descritos en el plan de acción o programa de auditoría, señalando recursos, responsables, fecha de ejecución, entre otros. ¿Cómo determina el auditor tanto el riesgo de auditoría como la materialidad? En ambos casos, el proceso de determinación es un proceso subjetivo. El diseño de auditoría, que es un producto muy particular de cada auditor y de su grupo o equipo de auditores, va a definir cómo será el proceso de cálculo de estos dos elementos. En el caso de riesgo, es sumamente importante el análisis exhaustivo de las partidas para determinar el riesgo inherente que atañe a cada una de ellas. En el caso del riesgo de control, la evaluación del sistema de control interno permitirá determinar cuáles partidas tienen mayor riesgo de control. Aquellas que presenten un mayor número de debilidades en el sistema de control interno presentarán en consecuencia un mayor riesgo de control. Y el riesgo de detección es relativo a las competencias del auditor y a la selección adecuada de los métodos para llevar a cabo su examen. Esto invita a reflexionar en torno al ejercicio del rol de auditor que vamos a llevar a cabo como contadores públicos calificados para realizar este tipo de tareas. Bien, esta revisión exhaustiva, tanto en lo individual como en lo colectivo, nos permitirá determinar dónde podemos presentar fallas para tomar los correctivos necesarios y disminuir la posibilidad de riesgo de detección. En cuanto a la materialidad, es importante establecer en ese método cualitativo empleado por los auditores para determinar este aspecto o este principio en la auditoría de estados financieros, es importante hallar el nivel de importancia relativa que tienen unas partidas con respecto a otras. Y para ello es necesario llevar a cabo un análisis contextual de la organización. Conocer, por ejemplo, el sector económico donde se desempeña, la actividad que lleva a cabo, la función social que ejerce, cuáles son las actividades medulares en el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios, entre otras, para visualizar el nivel de importancia relativa que presentan unas partidas respecto a otras en los procesos de toma de decisiones y proceder a determinar el porcentaje de error tolerable que el auditor permitirá en cada una de las partidas de los estados financieros para hallar la materialidad. Tanto el riesgo como la materialidad van a permitir, repito, orientar esfuerzos en la fase de recolección, documentación y análisis de la evidencia. Por eso que este procedimiento de cálculo del riesgo y la materialidad en la auditoría de estados financieros se lleva a cabo en la fase de planificación. Bien,
y son aquellas partidas que presentan mayor riesgo y mayor materialidad a las cuales se les debe realizar un análisis más exhaustivo para llegar a un dictamen correcto sobre los estados financieros. Entonces, es sumamente importante que nosotros conozcamos en qué consiste la carta compromiso, lo cual ya está definida como aquel documento que establece los términos del convenio de la auditoría entre el auditor y la junta directiva de la entidad, definiendo los objetivos de la auditoría, el alcance del trabajo a realizar y también, muy importante, la responsabilidad de la gerencia en la emisión de estados financieros y en el suministro de evidencia suficiente y relevante para que el auditor pueda llevar a cabo su proceso de examen y el dictamen sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros al momento de realizar la auditoría. Bien. Y también es sumamente importante identificar los diferentes tipos de riesgos de auditoría para poder reconocerlos y tomar las medidas correspondientes para lograr disminuir dichos riesgos en cada una de las fases del proceso de examen sobre los estados financieros. Es decir, durante la fase de planificación, ejecución e informe. Asimismo, es sumamente importante reconocer la materialidad para poder orientar esfuerzos en el logro de los objetivos establecidos en el proceso de auditoría de estados financieros. Por lo pronto, los invito a conocer las normas internacionales de auditoría, su ámbito de aplicación, alcance y demás particularidades, a objeto de lograr consolidar el apego del proceso de auditoría financiera a estas normas, que representan el marco de actuación de los contadores públicos en su rol de auditores financieros. Con esto me despido deseándoles a todas y todos un feliz día y los invito a acompañarme en la siguiente clase referida a la normativa legal que rige la auditoría de estados financieros, es decir, las normas internacionales de auditoría que representan el marco de actuación de los auditores de estados financieros. Hasta pronto.